El problema es que si el maestro siempre está viendo el deber ser, como en su momento dijo César Carrizales, el formador de maestros potencia ese deber ser y se convierte en un deber ser del deber ser, y es casi inamovible el formador de docentes porque es Dios casi. Entonces, estos procesos se viven y yo creo que la posibilidad de cambio tiene que ver con esto que hemos venido trabajando con José Carlos, con Elsie Rowell, con Hugo Aboites, Hugo Casanova, Toña Candela, Tatiana Col, César Navarro, Teresita Garduño y varios más. Venimos participando para recuperar y sistematizar las experiencias a nivel nacional, qué pasa en Michoacán, qué hace en Oaxaca con el peteo, qué están haciendo las escuelas altamiranistas en Guerrero, qué está pasando en Chiapas, y con ello lo que hicimos fue tratar de contribuir como un equipo asesor de la CENTE para armar lo que se denomina bases para un proyecto de educación alternativa, que ahí es donde pensamos que está la posibilidad, no un modelo educativo, porque un modelo se entiende como un constructo terminado incluso, que se debe seguir. No, un proyecto es un proceso en construcción, y ahí en el documento de la CENTE creo que es un documento que se habla de todos los problemas de la educación especial, de la educación física, de los problemas de interculturalidad, de la formación de maestros, etcétera, etcétera. Yo invito a esto que ya lo ha presentado incluso José Carlos aquí, y se ha hablado de ello. Y por otra parte, pues algunos otros elementos que permiten estudiar esto. No hago publicidad porque en el libro, además, quiero decir que a mí me honra mucho haber podido escribir junto es un decir, con gentes como Manuel Pérez Rocha, como Luis Hernández Navarro, César Navarro también, o Tatiana Col, ¿no? Y Toña Candela. Y bueno, pues con esto, a pesar de que yo creo que dejamos todavía muchas cosas sueltas, pero me parece que ojalá y a lo mejor haya otro espacio para poder seguir dialogando con esto, ¿no? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Algo que esté lleno. Vamos en un momento a las preguntas. Yo quisiera hacer el comercial completo, hablando del discurso neoliberal, comercial. Reformas sin futuro y resistencia magisterial y popular. Es el título de la obra a la que se ha dirigido el profesor. Repito, Reformas sin futuro y resistencia magisterial y popular. Lo edita la Universidad Pedagógica Nacional. Déjenme terminar el comercial. Este libro, para quien lo desee, está a disposición en descarga gratuita en la página de la UPN. Ya si alguien lo quiere tener en físico, pues sí lo compra. Pero lo puede obtener de manera gratuita, entra a la página de UPN y lo descarga así. Ok, gracias, maestro. Quisiera de los 4 participantes, de manera muy sintética, sé que podría parecer hasta grosería, pero me gustaría que nos dieran una idea de lo que piensan sobre esta pregunta. ¿Qué educación se necesita en nuestro país? Muy breve, profesores, para pasar a las preguntas. Por favor. ¿Para qué educamos? Bueno, desde mi perspectiva, primero, educamos como grandes en México hoy para ser parte de la comunidad política, ¿no? Para recuperar la polis, para conocer, usar y mejorar el acumulado de conocimiento tanto hegemónico como los otros conocimientos que merecen el mismo respeto. Y educamos para la igualdad, que es la promesa de la modernidad, ¿no? Y por último, no perdemos de vista que estamos bajo la educación, sobre todo la educación pública, está bajo el asedio de grupos empresariales que buscan apropiarse de las prácticas educativas, desdibujando justamente lo que acabo de mencionar, donde la educación se vuelve solamente un acumulado de prácticas para el ámbito económico
y estamos borrando otra vez más, y aunque suene muy romántico, el ámbito de lo humano. Me parece que esa es la clave. Gracias. Por favor. Bueno, yo creo que yo ya lo mencioné, simplemente lo reitero, creo que se tiene que educar en ese sentido para ser más humanos, para buscar una sociedad igualitaria, con justicia, con dignidad y por lo tanto una sociedad emancipada. Gracias. Aunque nosotros los planteamos es difícil responder. Sí, bastante, porque creo que es una pregunta para todos, no solamente para nosotros. Creo que en ese sentido es educación, proyecto, futuro, presente, que todos necesitamos un presente y un futuro y que todos los seres humanos, como mencionaban, sean posibles. Necesitamos una educación donde esté presente la diversidad y una educación que estemos unidos, aunque seamos diferentes, y que podamos soñar con nuestra propia libertad, sin violencia, sin agresión, sin abuso de nuestros niños, porque somos uno de los países donde más abusan niños, donde podamos soñar que podemos hacer cosas diferentes y romper con los ciclos y los círculos de violencia y de conformismo que tenemos. Necesitamos una educación que no sea para el conformismo, sino para todos. Me parece que es una pregunta bastante ambiciosa porque tenemos grandes vacíos, como ya lo hemos venido planteando a lo largo de este espacio, y pensar en qué educación necesita nuestro país, pues tendríamos que pensar primero en justicia social, en cómo atender las grandes desigualdades que hay en nuestro país, pero buscando alternativas que realmente favorezcan a todos los grupos que tenemos en México. Ese es un tema que yo creo que tendría que ser pretexto para debatir qué es justicia social y por qué, porque eso me parece que es como un eje transversal que tendríamos que tener en educación. Sí tenemos grandes desigualdades, tenemos grandes problemas, los maestros se enfrentan a una población bastante heterogénea y como pedagogos también tenemos espacios de trabajo bastante complejos. Retomando un poco también a Morán, retomando los 7 saberes, retomando todo este mundo que vivimos con incertidumbre, con tensiones, con constantes cambios, ahí es donde tendríamos que formar un ciudadano crítico pero propositivo, que pudiera realmente insertarse en este mundo que le estamos dejando, o que tenemos, ¿no? Que todavía nos quedan, yo creo que muchos años, o esperemos, pero los jóvenes, los niños, y lejos de eso vemos un modelo educativo que espera la primera generación con estos cambios dentro de 11 años, y nosotros como pedagogos, como normalistas, pues sí podemos hacer grandes debates y estar conformándonos con la reforma, pero ¿dónde están las propuestas para los cambios? ¿No? ¿Qué hemos dicho acerca de este enfoque humanista que se plantea en educación básica con Roger, pero que por ejemplo en las normales todavía no estamos retomando como tal? ¿Qué está pasando con esta idea de las comunidades de aprendizaje que están planteadas en el modelo, pero que nosotros no lo hacemos tanto en la carrera de pedagogía como en la educación normal? Pero sí hay grandes vacíos que tendríamos que estar buscando alternativas, propuestas, haciendo estos debates que sí son muy necesarios para criticar, para decir todo lo que está mal, pero bueno, ¿cuáles son las propuestas para mejorar? ¿No? Nos han implementado diferentes programas que ya los maestros están teniendo que atender, y que bueno, nosotros estamos como esperando que alguien llegue y nos diga para dónde otra vez.
cuando tendremos que pensar en una educación, como les digo, más enfocada hacia atender problemas, pero buscando alternativas de solución. Gracias. Bien, pasamos a la parte de preguntas, auditorio. Traten de ser lo más concretos en su pregunta, en su participación. A quien vaya dirigida o bien que quede abierta, se le contestará. Digan su nombre también. Por favor. Me llamo Miguel Hernández. Miguel, por favor. Sí, tengo una pregunta y dudas. Como yo no soy pedagogo, ustedes son los grandes pedagogos. Y mi pregunta, ¿es posible que exista una filosofía educativa en México? Yo no sé si nuestra educación hoy ya hay una nueva pedagogía, o seguimos siendo las pedagogías, ¿no? desde la pues yo le llamo una pedagogía colonizada. Sí, entonces que se aplica aquí en México, que se enseña. O la Arroyo ya lo tiene, ya tiene plasmada una filosofía educativa. Sí, bueno, yo no he elogiado ampliamente a la Arroyo, seguramente lo tengo, pero mi duda es esa. Si es posible una filosofía educativa en México. Es una pregunta para. Por favor. Si usted, desde la pregunta, si la estoy comprendiendo bien, está partiendo desde una mirada no colonizadora, yo pondría en la mesa lo que está sucediendo en el caso oaxaqueño, ¿no? Que interesantemente las élites indígenas que se educaron, fueron a la escuela y que después se profesionalizaron muchas veces en el campo del derecho y otros en la antropología, se abocaron a pensar lo educativo y tienen más de 2 décadas, ¿no? Haciendo un trabajo muy interesante, no solamente en apoyo a la gente, sino en su propia reflexión teórica, sino en lo que son las pedagogías locales, desde la mirada indígena, desde la otredad, desde filosofías comunitarias, ¿no? Y una mirada educativa desde esas otras formas, y están produciendo materiales bien interesantes, ¿no? Me parece que seguramente en Chiapas hay lo mismo, pero yo conozco el caso oaxaqueño y creo que por ahí hay muchísimo que empezar a mirar y que empezar a incorporar a nuestras reflexiones. ¿Alguien más? Por favor. Yo muy breve, creo que a lo largo de la historia se han dado ejemplos y muestras de un ejercicio filosófico que en algunos casos, si bien retoma cuestiones universales, etcétera, pero se construye a la luz de la realidad. La escuela racionalista es un esfuerzo enorme que en su momento tuvo vigencia, lo que hace Rebsamen en general y particularmente en Veracruz, por hablar solo de algunos, pero ahora tendríamos que ver cómo se ha desarrollado un pensamiento filosófico en las escuelas zapatistas, en Oaxaca, en Michoacán, etcétera, ¿no? Y que no son solo, o sea, generalmente los movimientos de resistencia, hablando solo del magisterio, no son movimientos contestatarios simplemente en el sentido de resistir la medida autoritaria, sino creo que lo que hay que reconocer es que han sido capaces de construir sus bases, y entre ellas filosóficas, para concebir la educación. El mismo documento del que hablo tiene toda una parte en la que se está sustentando lo que podríamos denominar la filosofía del proyecto alternativo. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, yo conozco desde un poco lo que estás mencionando y tu cuestionamiento, Miguel, y yo creo que en los términos que tú mismo lo planteas, yo creo que tu propio trabajo, o el trabajo de la CENTE, o el trabajo que se lleva a cabo en la escuela zapatista, son ya bases para pensar en esto que tú dices como filosofía de la educación,
Quizás lo que necesitamos más, tanto los pedagogos como los normalistas, es ponernos a estudiar con mayor cuidado y con mayor rigurosidad lo que se ha producido. Porque, por ejemplo, tus trabajos sobre la filosofía de los pueblos originarios, náhuatl, aymara, etcétera, mayas, implican también ya este acercamiento o esta construcción de otro tipo de filosofía de la educación, pero creo que en la construcción del proyecto, la filosofía de la educación, pues terminan siendo como procesos a largo plazo y que todavía a veces parecería que no es tan claro, porque si sería exclusivamente filosófico de un pueblo, no sé hasta dónde también está vinculado con la visión o con la cosmovisión de otros pueblos, o si hablamos de filosofía de la educación, no tiene influencia sobre la sociología de la educación, el normalismo, la historia. Entonces, más bien, lo que necesitamos, y yo creo que es una parte de nuestra responsabilidad, es estudiar a nuestros propios autores y compañeros, porque tenemos que leer a nuestros propios compañeros de filosofía, de normalismo, tus trabajos, los trabajos de otras personas, que quizás un cierto academicismo dirían, es que eso no es completamente, pero bueno, hay que ver cuáles parámetros nos están poniendo, por qué dicen lo que dicen, y abrirnos de nuevo. Pero creo que están empezándose a construir, y como muestra está tu propio trabajo. Gracias. ¿Quién más? Sí, dinos tu nombre, por favor, y la pregunta. Sí, soy Cristian Enríquez. Mi pregunta es como, ¿cuáles podrían decirnos o compartirnos qué son las principales dificultades que se viven en esfuerzos de escuelas normalistas en ambientes rurales y en ambientes urbanos? Ellos también. Principales dificultades. Ajá, la diferencia entre las dificultades que se viven en uno y otro. Bueno, actualmente voy a tratar de sintetizarlo así. La diferencia tiene que ver con su historia, con su naturaleza y las políticas que están aplicando. La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa no es fortuita. Por lo menos hay dos tesis ahí, o dos hipótesis. Una de ellas que tiene que ver con todo un cinturón de metalurgia, de minería, y la desaparición tiene que ver no solo, uno con razones económicas, pero el otro tiene que ver con el carácter de las normales rurales. Y ahorita las están minando por dos caminos. Por la imposición de rasgos curriculares que obviamente, por ejemplo, es muy común que a las normales les pongan un promedio mínimo de ingreso alto, elevado. Las normales rurales lo pasan por el arco del triunfo y dicen no, porque en ese momento estamos expulsando de entrada a muchos jóvenes campesinos que quieren hacerlo. Entonces la política que está dirigida a las normales rurales es hacia su desaparición o, si no se puede, a su cooptación en términos de, a ver, la palabra no me gusta, pero no encuentro ahorita otra, aburguesarlos, ¿sí? Entonces a Tenería voy y le construyo una alberca de primer nivel. Yo cuando la vi dije, ¿qué es esto? Tenería es una escuela normal rural en el Estado de México y tiene una alberca de esas que cuando uno la ve parece que el agua está arriba del nivel porque tiene todo un sistema. Bueno, uno trataría de explicar eso y diría, bueno, qué bueno que se las ponen, pero no es tan sencillo. Ahí hay mecanismos sutiles, subrepticios, para ir cambiando la naturaleza. Cuando uno ve Tiripetío, que fue la primera normal rural, o Ayotzinapa, donde ve uno cómo ellos tienen el ganado, tienen ganado porcino, que están criando, y todo eso tratan de romperlo. Entonces ese es uno, iría al currículum, con esto el inglés y cosas así, pues están tratando de orillarlas.
y las urbanas, pues obviamente con los procesos meritocráticos, además del plan de estudios. Diríamos que hoy en las normales estos procesos meritocráticos impactan tanto a alumnos como a maestros, ¿no? A maestros en este sistema de puntitos que alguien de la normal de educadoras diría en plan aparentemente de broma: haz caca y el papelito no lo tires, llévalo que te lo sellen porque va a valer puntitos, ¿sí? Y a los alumnos también los van haciendo que compitan. Entonces hay múltiples dificultades, no hay presupuesto, no hay mantenimiento. Debo decirles que el edificio de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros no sufrió daños estructurales con el sismo de septiembre pasado, pero cuando fueron los directores de obra dijeron: no hay daños estructurales de producto del sismo, pero hay daños muy serios por la falta de mantenimiento. O sea, a esta escuela se les puede caer porque tiene decenas de años que no se le ha dado mantenimiento, y la humedad, ya lo sabemos, termina con los edificios, ¿no? Y es un edificio, un patrimonio histórico, cultural, como lo puede ser la propia UNAM u otro, ¿no? Entonces son múltiples, hay de ese tipo, pero bueno, yo destacaría nada más eso, ¿sí? No sé si quieres decir algo más. Bueno, redondeando la información, yo trabajo en normales, trabajo en la normal de Tlalnepantla. Soy universitario, estudié filosofía, soy de la normal, estudié aquí estoy latinoamericanos. Y me acuerdo cuando estaba en latinoamericanos me decía Sosa: yo voy a una conferencia con esta Hilda Varela y eso. Dice: ellos son románticos, viven en un mundo de los sueños. Bueno, con respecto a lo de pedagogía. Esa muy agresivamente el comentario que hacía, ¿verdad? Pero dando respuesta a tu situación, nosotros estamos atrás de una crisis de alumnos. Es decir, el promedio ya se bajó. Hay 37 normales en el Estado de México, en lo que es el Valle de México y el Valle de Toluca, y no hay alumnos. Tenemos 3 licenciaturas, una aproximadamente de 40 años. Entonces, es decir, hay una tendencia, creo, a cerrarse la escuela, a concentrar algunas escuelas por el número de alumnos, hacerlas más viables, porque definitivamente es una carga al erario muy fuerte, porque sí habemos maestros que ganamos bien, otros de medio tiempo que no ganan tan bien, pero finalmente es una aportación muy fuerte. Entonces, en síntesis, está el Estado de México en crisis en la cuestión de captación de alumnos. Quizá no las escuelas, las que cabe mencionar como hotelería, porque ahí la demanda es en tanto que vienen de sociedades agrícolas, ¿no? Entonces, ahí sí hay demanda. Pero sí le pegó muy fuerte lo de esta reforma que hubo, y bueno, el desencanto que hay en la sociedad ahora para estudiar la normal. Se ve como una pseudo profesión, se devalúa la formación de profesores, y bueno, estamos atravesando esta situación muy crítica para todas las normales del Estado. No sé si eso se está dando a nivel nacional, ahí sí desconozco. Solamente un dato, permítanme, para el ciclo 2017 se autorizó una matrícula para nuestra institución, que es una institución grande, de 450 alumnos de primer ingreso. Solo llegaron 422 aspirantes a hacer examen, de los cuales solo se aceptaron 360. O sea, ya de entrada hubo un vacío de 90, ¿sí? Y entonces esto da cuenta de lo que alguien dijo: están apostándole a la inanición institucional de las normales. ¿Sí? Pero lo que hicieron acá en la Ciudad de México es que para cubrir los lugares faltantes y no se perdiera la matrícula inicial, se trajeron de los estudiantes que no acreditaron en otras especialidades,
Se recorrió el escalafón, se les llamó y se les dijo, bueno, aquí hay lugar en la Benemérita para la formación de profesores en educación primaria. Entonces así llevaron de educación, aspirantes para educadoras, para escolar, para ciencias, educación física especial, y así es como se logra mantener la matrícula. Sin embargo, los jóvenes pues obviamente no están contentos porque no es la licenciatura que querían, y algunos, bueno, harán el examen nuevamente para ver si quedan, si no, pues van a continuar. Pero el descontento es muy grande. Además, bueno, ya al momento de llegar hay mucha deserción porque no es lo que esperaban. Entonces tenemos este problema, pero además hay otro que a lo mejor no hemos mirado. En la Ciudad de México ya empezamos a solicitar maestros de otras instituciones para cubrir los espacios que hacen falta. Por ejemplo, la Benemérita solicitó un maestro de matemáticas porque no son suficientes los que tenemos y somos más de 180. Entonces hacen falta maestros. Tenemos comisionados de la Dirección General de Educación Normal, pero siguen haciendo falta maestros. Con ese antecedente lo que queda es que empecemos a tener maestros itinerantes, ¿no? Que puedan dar clases en preescolar, en educación especial, en educación física, en la misma escuela normal, en la Benemérita, y ya no haya contrataciones. ¿Sí? Entonces, ha habido situaciones como estas que los mismos compañeros a lo mejor no hemos tenido la posibilidad de sentarnos a analizar lo que está ocurriendo y lo que viene. Ahorita, bueno, ya tenemos esta evaluación para los profesores de educación básica, pero se espera una evaluación para los formadores de docentes. Y a partir de eso, pues valorar si continúan o si se les invita a jubilarse, los que ya tengan el tiempo para jubilarse, o a mantenerse con determinadas características, ¿no? Entonces, creo que nos falta analizar mucho más la situación del normalismo en México, que bueno, en este sexenio se hizo latente, pero que este proyecto ya está desde hace un poco más de una década, ¿no? Yo creo que desde el 84 que se inserta educación superior, con todas las debilidades que un planteamiento de esa naturaleza tiene, ya el proyecto estaba en no seguir apoyando pues en este caso la formación docente, que anteriormente era una profesión de Estado bastante cuidada y bastante protegida, ¿no? En sus buenos años, ¿no? En sus buenos años. Gracias. Por favor, su nombre. Soy el maestro Liobe Ortega, trabajo en la normal José Santos Valdés, que está aquí en Xochimilco. Soy normalista, soy pedagogo, investigador, y esto me ha llevado a que no se trata de separar las cosas, sino de ver cómo vincularlas. En un momento en el DIE, que es donde soy egresado, hicimos un encuentro entre maestros y investigadores. Entonces resultaba que lo que hace el investigador debería servir al maestro, pero tampoco se intentaba que el maestro hiciera investigación. Entonces eso es lo que yo veo, que entre el pedagogo y el maestro debe haber una vinculación. Algo mencionabas tú hace rato con lo del médico, ¿no? O sea, el médico debe saber hacer un diagnóstico y cómo llevar a cabo el medicamento o el tratamiento para el paciente. Así debería ser en la cuestión educativa. El maestro debe saber cómo implementar una didáctica para el aprendizaje de tal o cual cosa. Y el pedagogo debería trabajar en el campo de planeación, de diseño, de investigación, etc. Ahora, mi pregunta va en el sentido, o sea, nos separan, estamos desvinculados. Entonces habría que ver desde la formación de pedagogos y la formación de normalistas, de qué manera lo podemos vincular. Y aquí va mi pregunta, ¿de qué manera es posible que los licenciados en pedagogía podrían tener un intercambio con los normalistas de nuestra escuela? Un intercambio que puede ser desde una visita, de que ellos vengan acá, un grupo, y de que un grupo de aquí vaya a la normal. También pensar en el intercambio de docentes. Nosotros tenemos, es difícil tener, nosotros tenemos maestros ni de medio tiempo, ni de tiempo completo, son por horas, pero a pesar de eso hemos logrado que el 75%
nos reunamos en los sábados, que le llamamos reuniones de colegiado académico, un 75% de los docentes nos reunimos y eso posiblemente pudiéramos haber algún tipo de intercambio. ¿Y por qué? Digo, con la Benemérita también sería bueno. Entonces, no lo hemos logrado. La vez que el maestro Oscar consiguió que fueron, o sea, unos alumnos fueron a la Benemérita, pues casi nos sacaban a patadas la directora por el hecho de ya que hicieron un la extrañamiento. Sí, le hicieron hasta un acta y todo eso, ¿no? Entonces, creo que habría que ver de qué manera podemos hacer esa vinculación. Y sobre lo que decía la pregunta del compañero, el problema que vivimos en las normales, y las normales urbanas, pues, como lo que pasa en Tlalnepantla, es la matrícula, ¿no? Nosotros hemos logrado, no sé cómo, pero una matrícula inicial de alrededor de 100 estudiantes en cada generación. Por ejemplo, ahorita llevamos la segunda generación, chicos que van en el segundo semestre, y de esos 100 tenemos como alrededor de 42, 44, menos del 50%. Los que ingresaron ahorita, los que van en el segundo semestre, que también fueron alrededor del 96, tenemos ahorita como 46. Entonces sí pega fuerte la deserción, pero a nosotros nos ha asombrado que a pesar de no tener el reconocimiento, porque la misma la SEP nos lo ha negado y se ha basado en que no tenemos un documento de uso de suelo, entonces esto pues es un punto que nos puede quitar estudiantes, que lo hecho así es, pero a pesar de eso tenemos esa matrícula y pues tenemos el gran compromiso de seguir adelante, pero sí, ojalá se pudiera hacer esa vinculación entre los estudiantes de Pedagogía de la UNAM, entre los estudiantes de la Benemérita y la Normal Santos Valles. Ok, solo breve, el seminario cumple unos objetivos, es establecer este tipo de diálogos, el asunto de los normalistas y pedagogos, bueno, que empecemos vemos que existe ese problema, empecemos a hacer vínculos, pero es evidente que hay que ampliarlos, ¿no? ¿Quién responde? Yo quisiera, bueno, no más bien. Primero más bien. Profesores, muy interesante. Sí, justamente estamos desvinculados de todo el sistema normal y parece que es importante. Estamos por renovar nuestro plan de estudios. A partir del próximo semestre vamos a empezar a trabajar. Tenemos un par de años para innovarlo y evidentemente necesitamos renovar lo que se perdió con el cambio de plan de estudios de los años 60 al nuevo, que fueron las prácticas, ¿no? Las prácticas profesionales. Y el tiempo para que vengan eventos. Exactamente, o sea, como pueden ver aquí deberíamos tener estudiantes y no los tenemos. La carga docente es brutal, tienen una cantidad de materias espeluznantes. Y ni se titulan. Y no se titulan. Porque bueno, a favor de eso solo podemos decir que somos de las humanidades y las ciencias sociales, la licenciatura que está en los negros. Todo el mundo sale trabajando. Los trabajos son precarios, la mayoría, pero son empleos, a diferencia de otras licenciaturas humanísticas. Pero efectivamente estamos pensando ya la vinculación con normales de todo tipo, ¿no? En todas las experiencias, así como también otros espacios educativos fuera de la escuela, de lo no escolar, ¿no? Un montón de otras experiencias que tenemos que ir, mirar y acompañarnos. También con escuelas, estamos también viendo no solamente las normales, ¿no? Sino estos experimentos de universidades indígenas como el que está en la Sierra Mije de Jaltepec, el ICIA y otros espacios donde los estudiantes puedan ir, venir y tener este espacio para compartir. Gracias. ¿Quién más? Perspectivas Críticas se ha acercado a Guerrero, principalmente, ¿no? Ha habido participación con muchos normalistas, masa. Bueno, lo poco que se puede hacer ha sido benéfico. Profesores. Pues bueno, estamos hablando del ámbito de las escuelas normales públicas, pero hay que recordar que las privadas han cerrado de manera terrible, ¿no? Anteriormente había un número importante. No nos preocupa realmente, ¿no? No nos preocupa porque además, bueno, pero bueno, sí habla de una tendencia. Y en el caso de las normales públicas, pues tenemos, yo creo que muchos problemas que atender, que ojalá llegara alguien a la Secretaría con ojos bondadosos, ¿no? Para que las condiciones cambien. Y con menos economistas. Así es, menos economistas. Digo, yo dije no me preocupa porque
una gran parte de las normales particulares, al igual que las escuelas privadas, unas son de corporaciones religiosas, el Colegio Hispanoamericano, pues, dirigido por monjas. Hay monjas estudiando para maestras, o sea, ponen a las monjas a cursar la carrera para que ellas mismas luego sean maestras en las escuelas primarias de ese tipo. Yo trabajo en dos de ellas, y a la hora de, a ver, los que se van a confesar, que salgan, y todos salen. Y los que van a la comunión, bueno. Y otras que no sé si todavía existan, pero existieron, muy apegadas al chavismo sindical. O sea, la escuela normal por cooperación fue una normal, ya esa ya no existe, pero fue una normal creada por el sindicato para crear cuadros sindicales, pero además tener injerencia no solo en las escuelas, sino en las propias normales. Yo, sin tener la varita mágica, me parece que lo que está planteando en términos de la relación entre los pedagogos y los normalistas puede encontrar vías muy funcionales para el sentido que debe tener en razón de la concepción de la formación. Es decir, tenemos una etapa de formación inicial y luego la formación algunos le llaman continua, etcétera, ¿no? Actualización. Yo no estoy muy a favor de esos términos. Pero creo, por ejemplo, hoy tenemos a un maestro de primaria, y supongo que de otros niveles también, le asignan un tutor, ¿sí? Generalmente ese tutor es un maestro ya viejo, ¿no? Experimentado. Yo digo, ahí es donde podría hacerse la idea de que la actualización, yo estoy en contra porque finalmente lo hicimos y llegó el momento en el que yo mismo, bueno, varios compañeros dijimos, ya basta, este modelito no funciona, traer a los maestros, sacarlos de su escuela, actualizarlos, y ellos se mimetizan y nos dicen lo que queremos oír, pero cuando regresan a sus escuelas, regresan a sus modelos de enseñanza, ¿sí? Entonces llegó un momento en que dijimos, así no funciona, tenemos que irnos a la escuela primaria, y ahí es donde tenemos que trabajar con los maestros, y es donde los formadores dijeron, no, yo así no voy, ¿no? Y yo creo que ahí el pedagogo tendría una función quizá muy importante, porque podría hacer equipos de trabajo, o sea, no un pedagogo, varios pedagogos trabajando con los maestros in situ, en la escuela primaria, donde están las condiciones, o en preescolar, en secundaria. En secundaria no lo dijimos, pero todavía prevalece, ahí es peor, porque ya ni siquiera podemos hablar de pedagogos o normalistas. El 80% de las secundarias técnicas y un porcentaje muy elevado de las oficiales son profesionistas liberales los que están dando clase. Abogados dando civismo, médicos dando biología, etcétera, etcétera, ¿no? Contadores dando matemáticas, etcétera, ¿no? Yo creo que experimentos como ese podrían muy bien funcionar tanto a nivel de formación inicial, para generar seminarios, trabajos conjuntos, que nutran a ambos desde su quehacer. O sea, que el normalista aprenda a teorizar y el pedagogo aprenda a valorar la práctica, de tal manera que se nutran ambos. Yo ni siquiera podría darle nombre, pero creo que a partir de esa lógica podrían pensarse en proyectos, programas o simplemente experiencias, a ver qué dan, que lo mismo cubran el espacio de la investigación entendida como investigación sobre la práctica, y que esta a su vez pueda generar conocimiento nuevo. Gracias. Perdón. Yo creo que por lo que planteaba el profesor, una de las cuestiones como muy interesantes, después de muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras
se están abriendo discusiones, por ejemplo, hasta con unos coordinadores. Que Marlene esté aquí es porque en estos momentos en la facultad se están abriendo otros espacios para la discusión y pensar en otras dimensiones de la realidad de los procesos educativos y pedagógicos. Entonces yo creo que ahí ya inician como varias cuestiones de cómo estas relaciones o puentes entre pedagogos y normalistas pueden ser posibles, porque son tanto intereses personales como pueden ser proyectos institucionales. Las dos cuestiones yo creo que no hay que dejar de lado, porque decía el maestro Juan Manuel Reyman hace un rato, es porque estén interesados las personas en sus proyectos concretos en su cotidianidad. Cuando muchas veces los vuelves burocrático, lo organizas, lo reordenas o lo dictamina una institución, a veces parecería que quien pierde la voluntad es el individuo. Sin embargo, también los proyectos institucionales son necesarios. Todos nos formamos en un proyecto institucional. Entonces, las dos cuestiones yo creo que es muy importante. Y ahorita lo que mencionaba sobre la no titulación, por ejemplo, de los humanistas, hay una cuestión como muy interesante. ¿Cuál es más bien nuestro conocimientos que tenemos, tanto pedagogos o normalistas, estemos o no titulados? Porque, por ejemplo, en la historia del normalismo, aparecen que fueron muy buenos maestros los que no tenían ni licenciatura, ni maestría, ni doctorado y enseñaban a leer y escribir mejor que los que ahora muchos están en la cuestión burocrática y todo esto. O sea, ¿cuál es el conocimiento? Y nuestro conocimiento, sea que tengan las credenciales o no lo tengas, es muy importante. Y aquí necesitamos, como dice el profesor, reconocernos también como sujetos que tenemos conocimiento. Aquí con la reforma del Plan de Estudios de Pedagogía del 2010, los jóvenes dejaron de venir a los eventos cuando había muchos jóvenes, había muchos eventos y venían de todos los colegios. Y la crisis no es solamente del colegio de pedagogía, de estudios latinoamericanos, de historia, vas y encuentras 3 personas, 4 personas, 5 personas, pero ¿qué pasa? Tanto en los procesos normales como acá hubo una sobrecarga. Antes nuestras clases en pedagogía eran de 2 horas, ahora son de 4. Es una carga muy fuerte y además el doble de tarea. Entonces esta cuestión de poner en los primeros semestres esa vinculación, pero pensar en proyectos de formación, yo creo que es importante rescatarlo en todos los espacios pedagógicos. Y claro, la escuela es muy importante, pero hay que, a lo mejor, ahora que está aquí la coordinadora, la maestra, cuando se habla de la reforma, sí necesitamos vincularnos más los pedagogos con los normalistas, con los de la secundaria. Nuestros jóvenes de secundaria, híjoles, creo que están de los que son más solos, nadie discute de ellos, aunque tienen problemas, violencia, agresión, bullying, hay un montón de cosas. Y a veces uno quisiera agarrarlos y ya ni eso podemos, ¿no? Que sea para que no se nos maten. Bueno, perdón. Sí, por favor, su nombre. Mi nombre es José Antonio. Estudié pedagogía aquí hace, creo que más de 10 años. Okay. Soy normalista también. Ahora me surge una inquietud escuchando a mi compañero que prácticamente no existe matrícula en las normales del Estado de México. Mi duda es, ¿cómo es el comportamiento de la matrícula aquí en la facultad, en los pedagogos? Porque yo veo cada vez más escuelitas, Patito, que dan licenciatura en pedagogía, no sé si están incorporados a la UNAM o a la SEP. Y por otro lado, también cada vez tenemos más maestros de primaria. Soy supervisor de educación primaria y tengo 5 escuelas oficiales. Prácticamente están llegando los pedagogos como maestros de primaria. Pocos de la UNAM, debo decir, la gran mayoría son de universidades privadas, como Insurgentes, como Crucel, y pues la formación es muy débil. Creo que ahí, y ahorita aprovechando, escucho que se va a cambiar de nuevo el plan y el programa de estudios de la carrera, me parece que que está vigente es por competencias también. Estoy equivocado. Sí, demasiado. Qué bueno.
hasta dónde le van a dar cabida también. Cuando yo estudié pedagogía aquí, recuerdo perfectamente bien que siempre me dijeron, jamás vas a ser maestro de primaria. A mí también me lo dijeron. Y sin embargo, hoy en día, con la reforma, independientemente de que estemos o no de acuerdo, pues están llegando los pedagogos universitarios como docentes, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Quién responde? Mire, usted acaba de tocar un tema nodal que tenemos que discutir en el Colegio de Pedagogía y en la Facultad en general. El Colegio de Pedagogía es uno de los 13 colegios, de las 13 licenciaturas más solicitadas en el sistema bachillerato UNAM. O sea, nosotros estamos con medicina, ingeniería, arquitectura, contaduría, o sea, estamos en el top 3 y se quedan un montón de estudiantes fuera. Nosotros estamos en un casi 75%, se cubre nuestra matrícula con los egresados de nuestro bachillerato, CCHs y preparatorias, y los demás son jóvenes que vienen por el examen, segunda, tercera, cuarta oportunidad porque quieren venir aquí. ¿Por qué vienen a pedagogía? Esa es una de las preguntas que estamos intentando resolver, pero una de las posibles respuestas es porque en su casa les dicen ahí va a haber trabajo. O porque vienen, obviamente, también de las generaciones de profesores, porque su mamá es profesora, porque sus papás son profesores, incluso también por los vicios del mismo sistema educativo, porque me van a heredar la plaza en SEP, no solamente en las normales o las escuelas, en SEP, ¿no? O porque me interesa, o por la mirada romántica, efectivamente, de quiero cambiar el mundo y creo que la educación es una de las maneras para cambiar el mundo, ¿no? Llegan por muchísimas razones y aquí están. Cuando llegan aquí, algunos se enamoran de la profesión, otros no. La diversidad de salidas profesionales de la pedagogía es enorme y cada vez más, ¿no? Tenemos a muchísimos egresados, por ejemplo, en capacitación en Telmex, o en Telcel, o en así. Tenemos profesionistas nuestros en capacitación en telemarketing. Tenemos profesionistas nuestras, otros los más privilegiados, doctorándose en universidades por todo el mundo. Tenemos profesionistas nuestras que tienen talleres de tarea en su casa, ¿no? La vecina sabe que estás estudiando pedagogía, toca y dice, tengo 3 hijos también burros, por favor, ¿no? Así sabemos que ese no es el lenguaje pedagógico, pero así llega la vecina, se le dice, y entonces la estudiante dice, bueno, empiezo a desarrollar mis habilidades aquí y de repente ya tengo un taller de tareas que me permita sobrevivir. Entonces es muy diverso. Pero cada vez, y justamente como usted bien dice, la tradición de nuestro colegio, que fue como empecé la charla, es aquí no formamos profesores para escuelas básicas. Aquí estamos formando personas que reflexionan la educación a través de un montón de materias que les da habilidades para, a lo más, intervenir en el sistema educativo nacional arriba, ¿no? Como orientador, como el gran ejecutador, o como el gran investigador. Ese fue el interés también de la licenciatura cuando se funda, porque acuérdense que también se empezaron a fundar los institutos, entonces de ahí se alimentaban, y también la misma UNAM agarraba a sus pedagogos para el sistema bachillerato y para toda la formación de profesores. Pero la realidad nos está ganando como siempre, y muchísimo.